Falta de memoria. El silencio era más pesado que el ruido. Logan no recordaba cómo había llegado ahí. No sabía si era de noche o de día. Las paredes del lugar, si es que eran paredes, vibraban lentamente, como si respiraran. A su alrededor, todo parecía una réplica distorsionada del observatorio, pero con ángulos imposibles, como si la arquitectura hubiera sido diseñada por una lógica ajena a la humana. Se movía como en un sueño, cada paso era blando, pero resonaba con un eco hueco que no venía de sus pies, sino de dentro de su cabeza. Frente a él, un espejo flotaba en el aire. Era circular, sin marco, con la superficie plateada como mercurio líquido. Reflejaba algo, pero no era él. El reflejo sonreía. Logan no, se acercó. ¿Qué sos?, susurró, y la voz del reflejo, idéntica a la suya, respondió con calma inhumana. Soy lo que escuchaste antes de saber que escuchabas. Soy el final de la pregunta. Soy lo que existe cuando nadie está mirando. El espejo vibró, la superficie onduló y por un instante vio algo más allá del reflejo, una figura enorme, indescriptible, como si todos los ojos del universo estuvieran incrustados en su piel, algo que lo miraba desde un lugar sin tiempo. Logan cayó de rodillas. Sus pensamientos se deshilachaban. Recordó a su madre, su infancia, la primera vez que miró las estrellas, y luego el sonido, esa señal, como un llamado del futuro, pero también del fondo mismo de la existencia. Y comprendió, con terror, que lo que había escuchado no era para él. Era él el que había sido escuchado. La señal era una respuesta, y él había sido la pregunta. Entonces algo lo tocó desde atrás. Se giró lentamente. No había nada, pero sentía que el espejo ya no lo reflejaba. Ahora lo mostraba desde fuera, como si ya no estuviera dentro de sí. NSA. El observatorio estaba casi vacío. Los instrumentos estaban apagados, pero no abandonados. Había rastros de actividad reciente, papeles esparcidos, anotaciones frenéticas, un termo aún tibio. Logan había estado allí, pero ya no. Emily encontró una libreta sobre el escritorio central. Las hojas estaban llenas de fórmulas y fechas, y entre ellas una palabra destacada con tinta negra. Ganymede. ¿Es esto lo que escuchó?, preguntó Emily, hojeando con cuidado. No, esto es lo que descubrió después, respondió Wallace mientras abría un compartimento del escritorio, revelando una caja de metal sellada. Y esto parece mucho más antiguo. Dentro de la caja había carpetas con el membrete de la NSA, fechadas entre 1977 y 1982. Wallace extendió los documentos con manos temblorosas. ¿Qué es esto?, murmuró. Proyecto Ganymede, clasificación ultra secreto. Acceso restringido personal con autorización alfa negativa. Contenido: análisis no autorizado de la señal interceptada el 15 de agosto de 1977. Una nota suelta cayó al suelo. Emily la levantó. Era una carta dirigida al Dr. Claver. No podemos permitirnos que esta investigación continúe. La anomalía no se comporta como ninguna forma de radiación conocida. Sospechamos que se trata de una manifestación de algo más, algo que no debería ser escuchado, mucho menos interpretado. Wallace, esto no era solo una señal, era una advertencia. Wallace se quedó en silencio, su rostro pálido. ¿Y si Logan la escuchó demasiado tiempo? Emily miró las paredes. Había símbolos garabateados en tiza, formando una espiral en el suelo. En el centro, un pequeño grabador de voz. Wallace lo tomó. Un sonido estático llenó la habitación. Un zumbido familiar, pero luego una voz distorsionada, apenas humana. Estás empezando a verlos, ¿no es así? Ellos siempre han estado mirando, nosotros fuimos la grieta. Vos, Wallace, también lo vas a escuchar. En tus sueños primero. Después, cuando ya no duermas más. Emily retrocedió. ¿Era Logan? Wallace se sintió, pero su mente ya estaba en otro lugar. La señal no había terminado con él. Apenas había empezado. La misma hora. La lluvia golpeaba el parabrisas con un ritmo irregular. Logan no recordaba haber llegado allí. El auto estaba detenido en medio de un campo baldío. Lejos del observatorio, lejos de todo. No sabía si habían pasado horas o días desde que había salido. El reloj colgado de su muñeca marcaba las 3:11. Siempre 3:11.
El silencio no era completo, nunca lo era. Dentro de su cabeza algo susurraba en un idioma que no había aprendido, pero que ahora entendía. Las voces tenían cadencia, forma, pero ninguna lógica humana. El espejo retrovisor reflejaba algo que no encajaba. Su rostro, sí, pero no su expresión. Había algo más en sus ojos, un segundo brillo detrás de la pupila, un parpadeo que no era suyo. No sos vos, murmuró, pero el reflejo sonrió. Salió del auto tambaleándose, con la grabadora en el bolsillo. Había estado registrando los murmullos, no para analizarlos, sino para demostrarse que eran reales. El campo se extendía hasta donde su vista alcanzaba. En el centro, una vieja torre de comunicaciones oxidada emergía como un dedo acusador al cielo. Logan no recordaba que esa torre existiera allí, pero sus pies comenzaron a moverse. Cada paso lo alejaba del mundo. Cuando llegó, colocó la grabadora en la base y reprodujo el último registro, el eco de su propia voz, aunque él no recordaba haberlo dicho. Nos están extrayendo, desde adentro. No se trata de contacto, se trata de transformación. Algo se movió en lo alto de la torre, una figura demasiado alta para ser humana. Giró el cuello lentamente hacia él. Logan no parpadeó, no podía. Estoy adentro, ¿no? El cielo respondió no con truenos, sino con un eco al revés, como si el universo hablara reproduciendo una grabación, pero al revés. Las estrellas comenzaron a moverse, no por el efecto de su locura, sino por algo que lo había visto primero. No me sigan. El observatorio estaba en silencio, pero algo en el aire vibraba como si las paredes hubieran absorbido un último grito que no se animaba a salir. Emily sostenía una hoja arrugada que había encontrado bajo uno de los escritorios. No tenía texto visible, hasta que giró la hoja hacia la luz. Una serie de líneas trazadas con presión extrema, como si la mano que las escribió no supiera si escribía palabras o marcas desesperadas. No es tinta. Susurró ella. Esto es grafito, pero incrustado con tanta fuerza que la hoja está casi rota. Wallace escaneó el lugar con la linterna. Todo estaba cubierto por una capa de polvo, salvo un pequeño cuaderno sobre una silla. Era de Logan. Lo abrió. No me sigan. 3 palabras escritas con un trazo torcido, pero lo perturbador no era el contenido, era el dibujo que había detrás. La torre, aquella torre oxidada que no formaba parte de ningún registro astronómico ni militar, al menos no reciente. Y bajo el dibujo, una hora. 3:11. Es la hora que mencionó una y otra vez en su bitácora, dijo Wallace. Levantó la vista hacia Emily, y en sus ojos no había duda, sino alarma. Emily señaló el pizarrón, un esquema incompleto de proyecto Ganymede, con flechas apuntando hacia un único término rodeado con tinta roja. Fase de reverberación. Esto no es lenguaje técnico, dijo Wallace, su voz más baja de lo habitual. Es simbología, está tratando de transmitir algo, pero no a nosotros, a sí mismo. ¿Una clave? Un mensaje para cuando yo no pudiera confiar en su mente. Emily se giró hacia la ventana. A lo lejos, bajo la luna opaca, una silueta de torre podía distinguirse en el horizonte, apenas visible. Wallace ya estaba guardando el cuaderno. Vamos, no tenemos tiempo. ¿Y si no quiere ser encontrado? Demasiado tarde para eso, dijo Wallace con el ceño fruncido. Esto ya no se trata solo de Logan, esto es más grande y está activo.